Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es jueves 4 de diciembre y estamos analizando la semana política. Junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Juan Andrés? ¿Qué tal, Omar? Está movido todo. Sí, así es. Y Juan Andrés, ya hubo un segundo debate entre los dos candidatos, ¿no es cierto?, que el pueblo de Chile tendrá que definir el 14 de diciembre. Fue un debate un poco más tenso, diría yo. Mm, hay más en juego. Eh, la situación del país es tensa desde diferentes puntos de vista. Esta salida, ¿no es cierto?, de venezolanos por el norte, la tensión que se produce en la frontera, particularmente con Perú, la situación interna desde el punto de vista que nosotros ya hemos reconocido hace mucho rato, ¿cierto? Desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista económico. Es diciembre, la gente quiere andar comprando sus regalos, está preparando, ¿no es cierto?, las fiestas, estas fiestas de final de año que son importantes para nosotros, la de Navidad, por cierto, la de Año Nuevo. Este es el clima en el que estamos, Juan Andrés. ¿Cómo ves tú esto? Pensando ya, ¿no es cierto?, que, bueno, de aquí a poquito, en unos domingos más, estamos ahí a la espera de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, Omar, yo comparto eso. Ahora creo que hay que concentrar todo el esfuerzo del análisis y obviamente, y de la acción concreta para que en Chile se logre un resultado presidencial que permita, eh, yo diría, por un lado, generar la oportunidad de procesos de cambio, de procesos de transformación, de asuntos que verdaderamente, de una vez por todas, ¿no? Mayoritariamente la ciudadanía pueda reconocer como asuntos que van dirigidos a enfrentar las urgencias cotidianas de la pervivencia. Si de eso estamos hablando, por favor, ya terminemos con otras cosas. Yo, con todo respeto, sí es cierto, si el país no se está cayendo a pedazos, eso es cierto, pero tampoco no me pueden decir a mí que el país está, no sé, no es real tampoco eso, tampoco es real. Entonces también hay que tener como un sentido de humildad para reconocer que en Chile hay mucha gente que no la pasa bien. Y no tiene nada que ver con no destacar las cosas que se han hecho, los esfuerzos, en fin, si no tiene nada que ver. O sea, poner en oposición una cosa con otra desde el mundo progresista, a mí me parece que es casi una ofensa a la gente que la pasa mal. Y no vengan a dispararle a los mensajeros porque ya está bueno también de eso. Está bueno, ya está bueno, está bueno, está bueno. Es mucho. Yo por qué hablo con este énfasis más, porque este no es el momento, pero ya está llegando el momento para poder analizar a fondo y en profundidad por qué y cómo llegamos a esta situación. ¿Por qué y cómo llegamos a esta situación? Esto es muy importante. Esto no es un asunto menor. Es un asunto de fondo, de fondo, de fondo, para Chile, para su futuro. Hay muchas cosas que están ocurriendo. Yo obviamente que comparto el diagnóstico tuyo. O sea, esta segunda vuelta presidencial se produce en un momento en el cual hay mucha más confrontación, en fin, pero los temas de fondo los va a definir una ciudadanía que mayoritariamente votó en primera vuelta presidencial por Parisi y que son alrededor del 20%. Esa ciudadanía va a decidir el resultado electoral de la segunda vuelta presidencial. Las mujeres de Chile van a decidir el resultado electoral presidencial. Las mujeres de Chile, y digo las mujeres de Chile de una manera con mucha humildad, pero con mucha convicción, de una manera universal y transversal. ¿Por qué? Porque las mujeres de Chile
están bastante cabreadas con recibir menos salarios que los hombres, a todo nivel, sean humildes, precarizadas al extremo, mujeres que cuidan, mujeres que le cambian los pañales a la gente, a las personas de la tercera edad, porque los hombres en general no se los cambian. Quienes compran y quienes le cambian los pañales a las personas de la tercera edad son mujeres mayoritariamente. Esos son datos, no estoy inventando, son datos. Las mujeres que se ven afectadas transversalmente por los papitos corazón, que sigue siendo un abuso. Las mujeres que se siguen viendo afectadas, vuelvo a repetir, por salarios de miseria. Efectivamente, la desocupación en Chile ha subido particularmente en las mujeres. Eso es real, ese es un dato. Las mujeres que son abusadas, que son violadas, que se les trata mal, que se les gritonea. Esto no es, por favor, esto no es populismo. Porque si uno quiere conectar con esas mujeres para que voten por una candidata presidencial de nuestro sector, que es además una mujer que tiene una trayectoria como, como cualquiera de las mujeres de este país que han vivido en una población, que salieron para adelante con el esfuerzo de los papás, que salieron para adelante con el esfuerzo colectivo de ella misma, en fin, o sea, no hay que inventar al personaje, no hay que salir a explicar cómo explica y cómo justifica acá que él no es de la élite, no tiene que explicar, acá no hay nada que explicar, porque Janet Jara, la candidata presidencial, es en sí misma una persona que refleja una situación de historia, de proyección, en fin. Las mujeres, Omar, amigas y amigos, las mujeres van a decidir el resultado electoral de esta segunda vuelta presidencial. Estoy hablando del universo universal. Por eso puse el tema de los pañales para la tercera edad, porque, insisto, este es un dato, no es una opinión de Juan Andrés Lagos. Este es un dato. La mayoría de las personas que se las arreglan, que hacen esfuerzo, porque los pañales para la tercera edad son recontra caros, amigas y amigos. Hay algunos municipios que tienen incluso algunos programas para esto. Bueno, pero las mujeres que le hacen empeño, que se esfuerzan por ahí y por allá, compran, en fin, tienen acceso y le lavan y le cambian los pañales a las personas de la tercera edad, son mujeres. A esas mujeres hay que ayudarles, hay que decirles que vamos a hacer propuestas concretas, que algunas ya se están haciendo, ojo, concretas respecto de estos temas, respecto de salarios concretos, salarios, mejora de salarios y más salarios para mujeres, los temas de abuso, de violación, los temas de los papitos corazón que se las siguen arreglando para allá, para acá, a pesar de que hay leyes, pero igual se las siguen arreglando. En fin, yo diría que ahí hay un tema muy importante porque las campañas, oye, si alguien cree que las campañas, mira, a mí no me vengan con cuentos, la campaña del no sí era muy recontra buena, pero no me vengan con cuentos, que en sí misma la campaña del no fue la que dio el resultado. Por favor, eso es un desprecio al pueblo, a la ciudadanía, a las masas, a los millones y millones que nos sacamos la cresta. No solamente ese día, sino que días anteriores y días posteriores en las calles, en todo Chile, para que se reconociera el triunfo del no. Que claro, que las campañas son importantes, pero que duda cabe que son importantes, son muy importantes, pero tienen que ser creíbles. Y tienen que ser creíbles para la ciudadanía a la cual tú diriges tu mensaje y que no votó por ti en primera vuelta. No votó por ti en primera vuelta. No hay que ser autorreferentes. No hay que hablarse a uno mismo o a nosotras y nosotros mismos. Hay que ir a conversar. Es muy importante lo que ha planteado el comando presidencial, el 1+1. Nosotros en el Partido Comunista estamos por 1+5 y estamos orientando a que vaya en esa dirección. Es una conversación franca, directa, escuchar, reconocer. Por favor, sí. O sea, uno de los rasgos que caracteriza a la izquierda histórica y a la izquierda de futuro es que reconoce, cuando habla y dialoga en interacción con la ciudadanía, reconoce. No va siempre diciendo, mire, ¿sabe qué? Lo hemos hecho tan re bien que no sé, usted poco menos que es culpable de no votar por mí. Yo creo que esto es
y esto que estoy mencionando y que estoy describiendo tiene que ver con el universo electoral que va a decidir el resultado de la segunda vuelta. Eso es un hecho. Eso, los análisis más profundos, más objetivos, todos concuerdan en eso. El votante parisi, mujeres, adicionalmente puede ser un votante que votó por Matei, adicionalmente, pero no. Y más todavía, yo creo, bueno, esto está también en el análisis georreferencial, en los mapas de calor, en los datos, tanto, todos los tienen, ¿ah? La gente del comando presidencial de Janet Jara, pero también la del comando presidencial de Kast, todos los tienen, todos. Nadie está trabajando en el aire aquí, porque además toda la tecnología y todo te permite hacerlo. En concreto, la votación en la región metropolitana, en la quinta región, en la octava región y una parte importante de la región norte, donde la votación de París es muy alta en todas las ciudades, pero desde el punto de vista del universo electoral, de los bolsones electorales, tiene incidencia, pero la mayor incidencia está en la región metropolitana, en la quinta y en la octava. De ahí hay que ir a concentrar el esfuerzo. Ahí está el esfuerzo principal. Yo ayer decía en una reunión de análisis también del partido, no sigamos con esta dicotomía que redes versus territorios, por favor. Si la gente vive en casas, vive en territorios, en los territorios se conecta con TikTok, no salen en el aire a las nubes a hablar en TikTok, están en sus casas o van en el metro y van conectados. No hagamos esa dicotomía que no tiene ni un sentido. Lo que hay que fortalecer es esencial y centralmente la llegada a estas personas, estén en el metro, estén en su pega, estén en su casa, estén donde estén. Y la georreferenciación y los mapas de calor te permiten eso. E incluso te permiten en algún momento llegar al cara a cara que desde el punto de vista de la comunicación interactiva, particularmente en este tipo de decisiones tan determinantes, es lo más relevante, ¿no? Es lo más relevante, es lo que más te permite esta proximidad, la conversación directa. Entonces creo, Omar, que ahí se está jugando todo el resultado electoral. En este contexto, ya viene ya el momento en el cual va a haber que hacer los análisis en profundidad. Yo por eso creo que el resultado está abierto, no es menor. Pero insisto, pero ahí sí que con estas cosas que he tratado de escribir, las campañas son determinantes, pues, porque las campañas tienen sentido en la medida en que logran efectos electorales medibles, observables, desde el punto de vista de menos a más, si eso es. Trump fue cuando fue presidente la primera vez, sacó 1 millón de votos menos que Hillary Clinton. 1 millón de votos menos que Hillary Clinton. Los que les gusta tanto mirar para arriba a la famosa democracia norteamericana, que de democracia tiene re poco. Vota menos del 40% del universo electoral, menos del 40% del universo electoral en Estados Unidos. Segundo, tienen voto indirecto, la gente vota por colegios electorales, no hay voto universal. Fíjense, pues, los que nos dan ejemplo y los que nos tratan, como brutos, como no sé qué cosa, como cabecitas negras, ¿no? Esos son, votan indirecto, colegio electoral. Bueno, en ese contexto, ¿qué es lo que hizo la campaña de Trump? Con 1 millón de votos menos y con voto indirecto, colegio electoral, hizo la medición y hicieron la medición y calcularon que efectivamente tenían que ganar en determinados territorios y colegios electorales. Por eso Trump fue presidente de Estados Unidos con 1 millón de votos menos que Hillary Clinton. 1 millón de votos menos. Imagínense si estuviéramos en Chile. ¿Cómo usted explica que alguien que saca 1 millón de votos a proporción, digo, de habitantes, ¿no? De cantidad de habitantes en Chile, a proporción, insisto, pudiera ser el ganador o la ganadora de una elección? Hmm. Sí, pues entonces vamos a los estándares objetivos de democracia. Pero bueno, estamos en Chile y ojalá nunca estemos en ese sistema. Aquí hay varios problemas del Estado de Derecho y de la democracia, pero que duda cabe. Pero objetivamente, yo creo que en las circunstancias actuales, con el sistema electoral, con las formas que adoptan las campañas electorales, en fin, con todo, con el escenario que hay,
Ojo, ojo, que para estas personas que he descrito, eh, este actual gobierno, nuestro gobierno, no les cae muy bien, más bien les cae mal. Y no es por ideología, no es por ideología. Esto se viene arrastrando desde el primer año, desde el primer año. Ustedes recuerden lo que pasó los 6 primeros meses. Si la gente no es tonta, por favor, creer que es tonta, creer que no sé, alguien por ahí dijo la otra vez, no sé, se están haciendo cambios sin conciencia de la gente. ¿A dónde la vieron? Mejor yo con humildad digo, lean a Lenin, lean a Recabarren, hay que apetrecerse un poco más de lo que significa la real conexión, interacción con las masas, con las multitudes, con la ciudadanía real, no con otra cosa, con la conciencia real. Y yo creo que ahí hay que evaluar, Omar, esta situación. Yo creo que hay razones, no solo, y también emociones, que también son súper válidas, por las cuales este mundo, el que votó por París, una parte importante de las mujeres, no quieren continuidad, no quieren continuidad de lo que fue este actual gobierno, nuestro gobierno. No la quieren, no la comparten. Y tienen razones de pervivencia y tienen razones de materialidad, no tienen razones referidas a cuestiones más como, ¿cómo decirlo? Porque no quiero usar la palabra, pero como que alguien pudiera decir, pero es una cuestión política. No, porque esta ciudadanía votó apruebo en el primer plebiscito, pero votaron en contra en el segundo plebiscito. O sea, en el segundo plebiscito votaron en contra de un proyecto derechista, conservador, republicano, de los republicanos. Votaron en contra. Entonces, no es que sean a priori gente de derecha o de derechas. Entonces, también hay que tener ojo porque este rechazo, esta distancia que también tienen al Parlamento, también fuertemente, y también tienen, qué duda cabe si esto ya está al famoso, a la Administración de Justicia, porque la verdad es que en Chile, no sé si alguien podrá decir francamente que encuentra fantástico el sistema de Administración de Justicia en Chile con todo lo que está pasando. Por favor. Entonces hay que ponerse un poquito más de sentido común, no queda nada, quedan días. Y creo que hay que ir a trabajar en esa dirección y en esa dirección a mí me parece que con esto cierro, es clave las propuestas concretas. Yo mencioné algunas, el comando presidencial de Janet Jara ha planteado y ha recogido algunas propuestas que ha hecho Franco Parisi que son muy concretas, referido al TAC, referido a otras cosas. Eh, Creo que esa es y ahí está la centralidad de lo que queda. Ahí está la centralidad. ¿No? Creo que los demás son aspectos secundarios de una campaña. Eh, sí, algo ayuda al punto de vista de información, los paneles, los foros, pero no creo que sean tan determinantes desde el punto de vista de todo lo que hemos descrito y hemos tratado de analizar. Yo creo que las campañas están en esta dirección de esfuerzo y ojalá, insisto, llegar lo más directamente que se pueda a estas personas, mujeres, transversalmente, con los mensajes que tiene la campaña presidencial, si no es que tiene que inventarlos, si los tiene y con los mensajes referidos a propuestas concretas, creíbles para una ciudadanía que no la está pasando bien, que la ha pasado mal, que votó por Parisi, que anuló, ojo, también, que anuló, que votó en blanco, y que creo que dada la disyuntiva pueden votar por Janet Jara y obviamente no por Kass. Ahora, si llegan a votar por Kass, yo insisto, el punto de cómo llegamos hasta aquí y por qué es, para mi gusto, tema crucial, crucial, crucial. Juan Andrés, en, en la franja electoral que ya se puede ver, uno ve claramente, por ejemplo, en la franja de José Antonio Cast, que es el intento del nexo, ¿no? Jara es Boric, Jara Claro, es este gobierno. claro. Y eso instalado con mucha fuerza, ¿no? Y por tanto, ¿no es cierto?, con la acusación por parte de ese sector, ¿no es cierto?,
frente al gobierno, como gobierno, en síntesis, como gobierno incapaz, si uno quiere resumir así. Por otro lado, vemos la campaña de Janet Jara, ¿no es cierto?, donde elige el mundo de las mujeres, el mundo de los jóvenes y en cierta parte, ¿no es cierto?, también al mundo de los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que uno puede observar, ¿no? Los públicos objetivos, a quién se quiere llegar, con quién se quiere establecer esos diálogos. Y eso es lo que, bueno, la ciudadanía verá qué es lo que va a escoger en torno a eso. Eh, Tal vez lo único que aporta el hecho de tener esas franjas es que evidentemente los discursos se amplían y por tanto ya no quedan en el nicho, ¿no es cierto?, de quienes ven y escuchan un debate o una cuña que se saca de tal o cual debate, que es lo que hacen en general, ¿no es cierto?, los medios de comunicación. Em, Sin embargo, ahí habría que ver también y pensar ciertos escenarios. Yo estoy pensando en, bueno, un escenario uno es que gana Kast, como tú has dicho, eso significa cuestionarse y pensar por qué se llegó a esto. Un escenario segundo es que si gana Janet, en qué medida gana muy apretada, holgada, y entonces cada una de esas, en el fondo de esas definiciones, ¿no es cierto?, significan escenarios que son distintos, ya sea para la coalición de gobierno como para la propia oposición, ¿cierto? Con el Congreso que tenemos, con las urgencias que se tienen. Y entonces yo te pregunto en el fondo por esos escenarios, un escenario, ¿no es cierto?, donde triunfa Kast, apretado o holgado, ahí vemos, un escenario donde triunfa Jara, muy apretada o holgada, y cuáles son las consecuencias, en primer lugar, que tendría, ¿no es cierto?, dentro del mundo político, principalmente ahí, porque las consecuencias de la ciudadanía, bueno, las vamos a ir viendo en el transcurso de lo que vaya pasando en A o en B. ¿Cómo ves tú ese escenario, Juan? Sí, Omar, mira, dicho todo lo anterior y que se tome en cuenta y se considere, porque los análisis lo más Mm. importante son procesales, los análisis no son fotografías como quieren algunos. Claro. Aun cuando yo no sé, pues desde la semiótica de la imagen, desde la semiología de la imagen, incluso alguien que cree que la foto es un objeto estático, Ujú, no es tan así, pues, no es tan estático. Aparentemente es estático, pero no lo es, porque genera efectos de recordación, genera efectos dinámicos, en fin. Hay un sinnúmero de cuestiones ahí que uno ujú, no las inventa, son aportes de décadas, décadas, décadas de la teoría de la información, de la semiología, de la semiótica, en fin. Pero lo digo con mucha humildad, pero también con mucha convicción, porque de repente uno escucha unas cosas que hasta le impactan, porque se dan por verdad absolutas, dogmáticas, de una cosa tremenda, ¿no? El señor Out el otro día se lanzó, ¡pa! Y chao, y se acabó, y otros más se tiran. Bueno, mira, a propósito de la franja, Omar, la franja en Chile, el componente franja televisión abierta, lo ve un segmento de población que no es muy grande. Ahora, universalmente para ese segmento, para los canales de televisión abierta es significativo. Pero ojo que la franja de televisión tiene una dinámica de réplica en redes y en otros componentes en este momento que es muy grande, se multiplica mucho. Y ahí es donde se juega un tema que tiene que ver con el diseño de las campañas, ¿no? Que es el énfasis donde tú quieres realmente conectar la centralidad de tu campaña hacia los universos electorales donde tú quieres llegar, que, insisto, no te hablas a ti misma ni a ti mismo, le hablas a quien quieres que vote por ti, que no ha votado por ti. Parece obvio, pero no es tan obvio porque de repente, por ejemplo, los actos masivos, multitudinarios, qué sé yo, claro, te pueden reflejar una cierta, entre comillas, construcción de realidad, pero ojo, particularmente en Chile y en todo el mundo, las cosas han ido cambiando muy significativamente por distintas cosas que son reales, no son ficciones, a ver, no son metafísicas, son reales. Nosotros tuvimos la experiencia concreta que juntamos casi 1 millón de personas en la Alameda y al frente, en el Cerro Santa Lucía, habían 150, si es que 200 personas. Y al otro día fue 62, menos de 40. Me te refiero al primer plebiscito.
pucha, aprendamos, po, man. Peguémonos, como decimos en buen chileno, el alcachofazo. Claro, tú puedes hacer un efecto de demostración, también es importante. Cuando tú juntas un mundo, una multitud, en fin, pero efecto de demostración que además tiene que tener un propósito. No para hablarte a ti misma o a ti mismo. Entonces, esa infantería, ese ejército, esa multiplicidad de personas que tú tienes en una campaña como la que tiene la candidata presidencial Janet Jare, yo ahí hago más que un paréntesis. Mira, el Partido Comunista, yo creo que ya si alguien dice lo contrario, no solo miente, sino que ya nadie le cree. No solo miente, sino que nadie le cree. El Partido Comunista, como decimos buen chileno, se ha sacado la cresta por la campaña presidencial. En la primera vuelta, antes y ahora, ahora. Incluso más, el presidente del partido ha hecho un recorrido por distintas comunas, regiones, en fin, la estructura de dirección regional, o sea, la estructura de Comisión Nacional de Organización, que cabeza en este momento el compañero Daniel Garrido, los equipos de trabajo que estuvimos concentrados en la campaña parlamentaria y presidencial, porque hay que decirlo, presidencial, nos sacamos la cresta de lunes a domingo, ahí está el resultado parlamentario. Yo no puedo hablar por los demás partidos, por las demás fuerzas, no voy a ser quien ni pasar esa frontera que tiene que ver con los mínimos de coherencia que han pasado varias y varios en estas semanas de cuestionar al PC, cuestionar su dirigencia. Yo no voy a hacer eso, pero pido respeto y respeto a la verdad y respeto a la verdad, ni más ni menos. Yo entiendo que aquí hay presiones de todo orden, como las hay hacia Venezuela y como las hay hacia en distintos ámbitos. Es evidente que hay presiones, es evidente, no es que tampoco uno lo invente. Y las presiones vienen del norte. Es evidente también, también es evidente. Y de repente empiezan a haber voces más allá de la de Kass y de otros, de cierto anticomunismo, que las dictaduras. Y empiezan a haber unas cositas por ahí, por allá, que yo también entiendo por qué se le está pidiendo rendiconte, como dicen los italianos, rendiconto, rendición de cuentas, para que reciban ciertos apoyos. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Yo ¿por qué te digo esto más? Porque creo que la campaña de Janet Jara es un resultado abierto, yo insisto. Ahora, cuando digo resultado abierto, no estoy diciendo que sea muy fácil. No estoy diciendo que no se pueda dar una situación adversa. Estoy diciendo que está abierto porque se puede ganar y hay que sacarse la cresta por ganar. Pero en esta dirección de esfuerzo, no en otra. En esta dirección de esfuerzo, no en otra. Yo comparto que hoy día la centralidad de la campaña, con los días que quedan, debe estar centrada, y valga la redundancia, en las propuestas concretas. Cuando Yanez Jara Antofagasta hace una propuesta concreta a esa zona, eso llega. Y ojalá eso sea motivo de todo en ese sector, de todo, que todas y todos trabajen en esa dirección. Ahí tú vas trabajando con algo que no es tan visible, porque eso no va a aparecer en el Mega, no lo va a comentar Neme, no lo va a comentar Julio César. Está bien, yo entiendo eso, si está bien, si aquí cada uno hace sus pegas, su espacio, yo tampoco voy a caer en lo que hace Neme, que de verdad que, pucha, yo no tengo ningún problema con el tema de la libertad de expresión, al contrario, nosotros hemos sido víctimas históricamente. Eh, o sea, nos han reprimido, nos han torturado, nos han matado, no es historia, defendemos la libertad de expresión y defendemos la libertad de expresión del otro o de la otra, ¿no? De ahí partimos. Pero de repente se pasan las revoluciones y empiezan las violencias verbales, las descalificaciones. Pero en fin, digo esto, Omar, insisto, es un escenario abierto con estas características. Ahora, la candidatura lo hemos dicho otras veces, la candidatura de Kass es la candidatura refundacional de los mismos sectores que prepararon, elaboraron
con el apoyo norteamericano y dieron el golpe de Estado y el terrorismo en Chile que después derivó en hambrunas de millones de familias, hambrunas, represión, desapariciones, ejecuciones, hambrunas por décadas, porque la extrema pobreza en Chile terminó formalmente, porque todavía sigue la fragmentación, sigue, pero como fenómeno social masivo, multitudinario, que es lo que viene después del golpe de los 80, eso fue terrible. Ese mismo sector, apoyado, impulsado, patrocinado, financiado por los Estados Unidos, hay estudios norteamericanos de esto, yo no estoy inventando, son los que podrían ser gobierno en Chile. Entonces la pregunta es, bueno, pero si ya hicieron el golpe, en Chile existen concesiones, en Chile no es que se les haya tocado el bolsillo, al contrario, las tasas de ganancia de la gran banca siguen siendo altísimas, de los grupos económicos locales, la familia Luxi, la familia Heller, la familia Solari, o sea, siguen siendo las dueñas y dueños de este país. Más del 75% de la economía real está en sus manos, en sus manos. Entonces, ¿qué más quieren? Ah, pues, eso es, pues. Esa es la pregunta. Vienen por más. Vienen por más. Entonces, cuando Vidal, hace un tiempo atrás, dice lo que Milei hizo en Argentina al ganar las elecciones, lo que está intentando hacer ahora, en Chile se hizo con un golpe, ya se hizo. Entonces, amigas y amigos, vienen por más. Y esto es lo que tenemos que transmitir a la ciudadanía. Vienen por más. Y vienen por más en todos los planos, desde incrementar sus tasas de ganancia, acumulación especulativa financiera a través de la gran banca que domina la economía, concesiones, reducción, obviamente, si no son lesas ni lesos, pero van a ir haciendo reducciones sistemáticas a lo que se ha ganado, que no es ni tanto, a lo que se ha ganado a nivel de derechos laborales segmentados, particulares, 40 horas, con toda una aplicación que han resistido, que han mañoseado mucho para que las 40 horas sean lo que deberían ser, al tema del salario mínimo, salario digno, también está en juego, todo ese tipo de cuestiones les tienen la mira. O a ver, si ese es un problema, mira, el pacto transicional, una de las cosas que se tienen que hacer cargo, los responsables del pacto transicional, y no el Partido Comunista, porque el Partido Comunista quedó excluido porque Estados Unidos exigió a finales de los 80 que el Partido Comunista fuera excluido de cualquier proceso de transición. Eso lo exigió Estados Unidos, es un dato de la realidad. Lo exigió y exigió que el mundo del movimiento de trabajadores también quedara excluido, porque era muy peligroso, dado lo que había hecho el Partido Comunista, lo que habían hecho los trabajadores, lo que habían hecho los movimientos sociales durante los 80, que fueron los que abrieron paso, pues, si eso es, los que abrieron paso al proceso que deriva en un plebiscito y una transición pactada son las luchas populares de Chile, si no, Pinochet se muere presidente de Chile, si lo que quería era perpetuarse. Bueno, la gente incluso que respalda desde la concertación a Kast están defendiendo eso. Eso es lo que están defendiendo. No es menor, porque son gente que viene desde el fondo de la concertación. No es cualquier persona de la concertación. Antes ya lo había hecho Fernando Flores, ex PPD, ex ministro de Allende. Trabajó con Piñera. Antes lo había hecho Adolfo Saldívar, expresidente de la democracia cristiana. Fue embajador de Piñera. Antes lo ha dicho Rabinet, ministro de Defensa de un gobierno de Piñera. Hoy día, gente que fundó la concertación, que viene de antes incluso, que fueron protagónicos del pacto transicional, están respaldando una cantidad no menor, la candidatura de Kast. Pero esta es la razón. Vienen por más, no por menos. Vienen por más en la acumulación. Hablábamos recién, si este Estado nunca ha sido un Estado distinto a lo que fue esencialmente el Estado subsidiario impuesto por la dictadura y por el golpe. El carácter del Estado chileno no ha cambiado en cosas menores, pero esencialmente no ha cambiado. Entonces, cuando se acusa de estatismo, se acusa de que
aquí hay muchos funcionarios y funcionarios públicos. Es una aberración. Eso es una aberración que es solo para justificar cosas terribles, porque van a quedar personas cesantes, desocupadas. Ojo, personas que han trabajado en el Estado y que saben gestionar desde el Estado, porque no es cuestión de llegar nomás, instalarse y empezar a gestionar. El gobierno de Piñera, el primero, una de las grandes dificultades que tuvo, concreta, es que había cosas que no sabían cómo hacerlas, pues. Y como se creían campeonas y campeones, empezaron a cometer unos errores de magnitud. Nos pasó también ahora con nuestro gobierno, nos pasó también, porque en estas cosas, lamentablemente, la prepotencia, pucha, que ayuda poco, ayuda nada, porque cometen más errores nomás, así de simple, cometen más errores. Ojo, más todavía, si tú quieres hacer cambios sustantivos en un estado como este, transformaciones en favor de la ciudadanía, tienes que tener una capacidad colectiva e individual de gestión muy grande, muy alta, muy alta. Nosotros ya eso lo vivimos, yo fui parte de equipos de trabajo en esta dirección del gobierno de la nueva mayoría y una de las dificultades que había era que no se podía seguir reproduciendo para hacer una reforma de la educación como se hizo, para hacer las reformas que culminaron en un Ministerio de la Mujer, para hacer otras reformas de esa dimensión, para hacer todo el proceso que significaron cabildos en todo Chile, para la nueva constitución. Algunos se olvidan de eso. Qué pena que se olviden tan rápido. Hicimos todos una serie de esfuerzos, que no fueron perfectos, por cierto, cuando Guanchumilla era ni más ni menos que intendente de la novena región, que ahí se hizo todo un proceso que apuntaba en la dirección inédita en la historia de Chile, de concordar con las comunidades un traspaso de territorio, de tierra altísimo, altísimo. Bueno, pero todo eso requiere gestión, Omar. Cuando tú te instalas como te instalaste con el gobierno de la nueva mayoría para profundizar CELAC, para hacer una política exterior como la que se hizo en una buena medida, en los primeros años especialmente, encabezada por la presidenta Bachelet. Algunos se olvidan que el último viaje de la presidenta Bachelet al exterior fue a Cuba. Fue a Cuba. Y a algunos no les gustaba dentro de la propia concertación. Y la última actividad diplomática importante de Chile como Estado, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, fue una reunión de cancilleres de CELAC con China. Con China. O sea, era clara cuál, bueno, ella viajó a China también, era clara cuáles eran las prioridades. Bueno, pero tú para gestionar todo eso necesitas personas y colectivos que lo sepan hacer, porque no tienen mucho tiempo para la realización. Yo lo que creo, y me llamó mucho la atención el discurso reciente de Longueira, más de 1000 personas en una cena donde le Sí. hicieron un acto de desagravio, después del fallo judicial, ¿no? 11 Ujú. años, que el mismo caso de Marco Enrique. Y por favor, hablemos antes de terminar lo de Daniel Jaue, Omar. Pero Longueira lo que dice es, en los hechos, de que lo que hay que hacer es apurar el trampo para que la UDI, para que Renovación Nacional, para toda la derecha, se metan con todo a aportar al gobierno de Kast, porque él sabe lo que significan estas cosas. Sí. Él sabe, po. Entonces, si se van a hacer cargo de un gobierno con esta correlación parlamentaria que tú lo decías, que no es menor, si es que llegaran a ganar, yo insisto, escenario abierto, yo no lo doy Ujú. pero ya están dando que sí, que gana, que qué sé yo. Bueno, asunto de cada uno. Nosotros también Ujú. podemos decir que vamos a ganar y también con razones podemos decir que vamos a ganar y también con hechos podemos decir que vamos a hacer tales o cuales cosas, como se ha estado haciendo. Pero Longueira se adelanta y dice, bueno, ¿por qué? Porque él sabe que aun cuando tengan la correlación parlamentaria que tienen, la gestión respecto de esto, de volver a refundar, hacer refundación reaccionaria en Chile con el tema antártico, con el tema Atlántico-Pacífico, con la situación regional, con la economía de este país que tiene las características que tiene, si lo hemos dicho otras veces, si no le echen la culpa a nadie, si la responsabilidad de que la economía chilena no crezca es Ujú. el modelo económico de acumulación que fue instalado por la dictadura y después del 90 en adelante proyectado y no cambiado. Bueno, vi que en la carta que apoyan los economistas a la candidatura de Janet Jara está Ricardo Frent Davis. Ojalá que le hagan caso.
Ricardo David pudo haber sido ministro de Hacienda propuesto, mira cómo es la vida, por Adolfo Saldívar, cuando Adolfo Saldívar era presidente de la Democracia Cristiana y se optó por Andrés Velasco. Así es. Y Andrés Velasco, pucha, que costó que asumiera que estaba ahí para hacer algunas reformas y algunos cambios, porque no quería. Mm, Porque no quería, esa es la verdad. Y costó. Y ahí la autoridad de la presidenta Bachelet fue crucial. Entonces digo esto porque son temas concretos, concretos, concretos. O sea, yo no sé, yo no creo, a ver, lo puede hacer, ¿no? Porque si sigue la línea Trump, ujú. la del embajador gringo en Chile, va a tener que empezar a apretar para efecto de que la presencia china en todos los ámbitos en Chile sea cada vez menor. Vamos a ver si pueden hacerlo, porque ocurre que la economía chilena, incluso ahora que se ha incrementado el valor del cobre en los mercados mundiales producto de las guerras, el principal comprador de cobre chileno sigue siendo China. Entonces hay cosas que yo diría son realidades, realidades. Vamos a ver qué pasa ahí, pero no tengo duda de que los desafíos que tiene Chile como Estado nacional soberano hasta ahora son mayúsculos. Y creo que eso, mi impresión es que debería estar muy claro y con mucha conciencia de esto en un nuevo gobierno encabezado por Janet Jara, que es inédito, porque Sí. nunca se ha llegado con una candidata mujer comunista a la presidencia de Chile, y me da la impresión que en el mundo, pero también por el otro lado tenemos un avance refundacional, reaccionario, conservador en todos los planos, brutal, Muy, muy fuerte. brutal, Oye, Juan Andrés, bueno, sí. recordarle a la gente que estamos analizando la semana política y agradecer las visitas, ¿no? Del último programa, eh, sus comentarios, bueno, los que comparten este programa, que ojalá sean muchos y muchas. Fíjate, Juan Andrés, así muy, muy corto, hago una visión internacional antes de cerrar, pero que creo que es sumamente necesaria. Fíjate, Juan Andrés, que a nivel internacional, si hay algo que está ocurriendo, es que uno puede ver, ¿no es cierto?, que los tres grandes se están movilizando. Pienso en China, pienso en la Federación Rusa y en el propio Estados Unidos. Por una parte, ¿no es cierto?, la Federación Rusa que plantea sus condiciones a cualquier posibilidad de acuerdo de paz, dicho, ¿no es cierto?, de la boca del presidente Vladimir Putin, en donde viene y dice, mire, ¿sabe qué? Cualquier acuerdo de paz pasa porque retiren el ejército de los espacios, ¿no es cierto?, que son parte de la federación, ya reconocido constitucionalmente. Podemos entrar en la discusión, ¿no es cierto?, de cómo se dio eso, pero hoy día en los hechos, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo es que hay un colapso militar en Ucrania, ¿no es cierto?, que hay un avance sostenido y que hay deserciones masivas, el avance sostenido del ejército ruso. Y eso no solamente lo dicen los medios rusos, sino que eso ya lo están reconociendo, ¿no es cierto?, los propios medios de Occidente. Salvo, ¿no es cierto?, en algunos espacios y lugares, particularmente no quiero nombrar medios chilenos, pero bueno, pero están en otra cosa, hay otra narrativa. Por otro lado, China, ¿no es cierto?, viene y establece ciertas condiciones. Sacó una declaración muy potente, muy dura en cuanto al tema venezolano y lo que pretende Estados Unidos en Venezuela. Pero además de eso, recorre Europa, se reúne particularmente, ¿no es cierto?, con Francia, con posibles acuerdos económicos, en el fondo con una mirada, ¿no es cierto?, de lanzar, ¿no es cierto?, la influencia china en Europa y lo que está ocurriendo hoy día en Europa, que es brutal, es grave, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Lo que se les viene es duro, producto de esta derrota y por un producto de la apuesta económica que hicieron, ¿no es cierto?, en invertir en la guerra en Ucrania, en América Latina, ¿no es cierto? Bueno, Estados Unidos está moviendo ficha y fuerte. Lo hizo con una intervención electoral, nada menos que en la elección de Honduras, con mensajes anticandidata a Moncada, ¿no es cierto? Con amenaza de remesa. Fíjese que incluso indultó.
al señor Juan Orlando Hernández, un hombre condenado a más de 40 años, nada menos que por narcotráfico, y que fue nada menos y nada más que presidente de Honduras, sin contar, ¿no es cierto?, los ataques a las lanchas rápidas en el Caribe, con más de 80 muertos, con esta conversación, ¿no es cierto?, en donde de uno y otro se van dando sus versiones de lo que fue esta conversación entre el presidente Trump y el presidente Maduro, que si hay algo en que concuerdan unos y otros es que no fue muy larga, fue corta, y los elementos, ¿no es cierto?, sobre esa conversación están en debate. Fíjate que hay una cosa que tú nombraste, Juan Andrés, que tiene que ver con la intervención de un periodista, ¿no es cierto?, el periodista Neme. A mí me llamó la atención esa intervención que tiene él en la entrevista a Heraldo Muñoz. Y me parece que esta vez puedo estar de acuerdo con el señor Heraldo Muñoz. Primero, que tuvo mucha paciencia, porque hay que tener paciencia cuando alguien confunde la soberanía nacional con la soberanía popular. Hay que tener paciencia con eso. Y hay que tener mucha paciencia, porque la soberanía nacional, ¿no es cierto?, viene del Tratado de Westfalia. La soberanía popular viene con la Revolución Francesa y con otras cosas. La Revolución Norteamericana, XX. Entonces, son cosas que son distintas. Luego, la soberanía nacional, usted comprenderá que usted no puede hablar de soberanía nacional cuando usted viene, ¿no es cierto?, y alguien quiere venir y arrebatarle sus productos, arrebatar sus dineros, y eso además, ¿no es cierto?, por obra y gracia de personas que están instaladas supuestamente que son de ese Estado-nación, que son ciudadanos de ese Estado-nación, y que vienen y dicen, ¿no es cierto?, que son la representación de ese Estado, y que al alero de la representación de ese Estado entregan esos recursos a un país, ¿no es cierto?, que es una potencia, y una potencia agresora como es Estados Unidos en el caso de Venezuela. Y eso es independiente de lo que cada uno pueda pensar o no del presidente Maduro. Eso es otra cosa. Esa discusión se puede tener más adelante, todo lo que se quiera. Aquí estamos hablando de hechos objetivos. Dinero venezolano, ¿no es cierto?, en bancos extranjeros, arrebatado. Oro venezolano en bancos ingleses, arrebatado. Empresas venezolanas, ¿no es cierto?, instaladas en Estados Unidos y en otros países, arrebatadas. De eso es lo que estamos hablando. Eso, estimado amigo Neme, cuando un Estado reclama eso, quien sea que esté a cargo de ese Estado, se llama soberanía nacional. Y para ejercer la soberanía nacional hay que tener pantalones, hay que tener los vestidos bien puestos, porque uno sabe a quién se lo está ejerciendo. Se lo está ejerciendo a personas que están ejecutando civiles, con una orden, ¿no es cierto?, de asesinato del señor Giese frente a sobrevivientes que estaban en una pequeña barcacita y que hoy día es un escándalo al interior, ¿no es cierto?, del gobierno norteamericano. Y entonces, en las horas que ustedes se dedican a conversar sobre el tema venezolano y sobre otros temas, lamentablemente esos elementos los omiten. Y eso no habla de su calidad humana, eso habla sencillamente, ¿no es cierto?, de la labor de propaganda que usted cumple. No es nada más y nada menos que eso, y que tiene todo el derecho por lo demás a hacerlo. Yo le puedo decir de que en este medio donde estamos estos dos que estamos acá, es un medio que no es pagado por nadie, que es autofinanciado, es un medio, ¿no es cierto?, que se sostiene en la investigación, que se sostiene en lo que cada uno de nosotros hace en beneficio de entregar información y análisis. Y lo hacemos desde un punto de vista. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo y sosteniendo durante un largo tiempo. A usted le puede gustar y a otros le puede gustar o no, pero eso es. Nosotros no estamos recibiendo cheques ni tenemos, ¿no es cierto?, algún acuerdo exclusivo con no sé quién. No es esto.
Estamos haciendo, insisto, análisis, desde las perspectivas y con los elementos que nosotros tenemos. Y, Juan Andrés, abro, ¿no es cierto?, o cierro para O entrar cierra, sí, no. No, al texto de poesía. Si es que sí, tú no, quieres agregar muy, algo sobre el muy tema puntual nomás, internacional. muy puntual, Omar. Mira, yo creo que es dato de realidad de que toda la acción otanista, eurocentrista, guerrerista y militar, bélica, con mucha criminalidad, eh, y Estados Unidos, Israel, respecto de la situación objetiva de el intento que hicieron por entrar en la frontera de la Federación Rusa a través del territorio ucraniano, está resultando un fracaso. Y hasta este momento en que estamos en este programa, militarmente, lo que se puede decir es que es un fracaso y le está costando tremendo al pobre pueblo ucraniano, tremendo le está costando, especialmente a la juventud ucraniana. A mí me llama la atención que no hayan reacciones a ese nivel en distintas partes del mundo, incluido Chile, porque lo que está haciendo Zelensky, su dictadura y anticomunista además, es algo muy, muy cruel en contra de su propio pueblo, ¿no? En contra de aquí ya se acabó, ya no tiene espacio en ninguna parte del mundo, que Zelensky está defendiendo la libertad, no sé, eso ya no tiene soporte, ni en Europa tiene soporte. Ese es un dato de realidad. Segundo dato de realidad, sí, sigue el genocidio en Gaza, hay que denunciarlo, amiga y amigo, hay que denunciarlo, el genocidio sigue, eh, y también la instalación de puerto, de usurpación de gas de todo ese territorio por parte de Estados Unidos, y de eso estamos hablando. Eso está muy vinculado a lo que está pasando en Sudán, en Yemen, en el Cuerno de África. Ahí hay procesos populares encabezados por líderes africanos militares que están expulsando a los militares belgas, franceses, en fin, están buscando otra alianza en el mundo, pero están ejerciendo procesos de emancipación que vienen de mucho tiempo también y que habitualmente se descalifican, se les estigmatiza rápidamente, o sea, se utilizan muchas cosas para descalificarlo. Ojo, eso está pasando en el Cuerno de África, eso está pasando en Gaza. No pudieron con Irán, porque la guerra de Israel, Estados Unidos y la OTAN contra Irán fue brutal. Si quienes le declararon la guerra a Irán fue Israel, Estados Unidos y la OTAN, y la perdieron. Militarmente, si estamos hablando del código, lamentablemente, estamos hablando del código militar, porque esa guerra la instaló Israel, Estados Unidos y la OTAN, no Irán. No Irán. Por favor, ¿hasta cuándo? No se mienta. ¿Y qué es lo que ocurrió? Perdieron. Echaron abajo el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, pero no han logrado estabilizar Siria porque ahí hay una situación terrible interna. No han logrado recomponer cuestiones que vienen ya de mucho tiempo, como la usurpación en Libia, petróleo mediante, porque ahí está el punto de referencia al cual voy, y que hace que Estados Unidos con mucha rapidez, con cierta urgencia, con cierta angustia, no digo mucha, vuelva a su patio trasero, vuelva a su patio trasero. ¿Qué es lo que tiene Venezuela? Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Y eso es angustioso para la usurpación norteamericana. En este momento yo creo que eso es lo que decide estratégicamente lo que está haciendo el imperialismo norteamericano respecto a Venezuela, Cuba, Nicaragua. Es estratégico, es fundamental. Es decir, no poner este punto de referencia, yo creo que faltará la realidad. Pero eso es el objetivo norteamericano y por eso traen el portaaviones más grande del mundo, que ojo, amiga y amigo, la mayoría, todas las fuerzas navales norteamericanas, militares norteamericanas que están a 10 kilómetros del territorio venezolano, nunca han participado en una guerra convencional. Nunca. Ellos están preparados para destruir gobiernos, para invadir países. Ese es su diseño. Pero no tienen experiencia de guerra convencional, porque Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante lo que ha hecho es tratar de instalar una hegemonía militar en todo el mundo.
A ver, explíqueme a alguien por qué la OTAN tiene en Ushuaia una base militar. Una base militar, no estamos hablando de bases pacíficas, no, una base militar en Ushuaia, ahí, zona austral. ¿Por qué la OTAN? ¿Por qué la OTAN se vino a meter a Colombia con una base militar y el presidente Petro, que le está costando caro porque lo están atacando duro los otanistas y los norteamericanos, porque tomó la decisión de que se vaya a la base de la OTAN de territorio colombiano, que se vaya. Pero hace unos años atrás había ahí. En Ecuador hay no sé cuántas bases militares otanistas norteamericanas. O sea, de eso estamos hablando. Yo el otro día en otra radio decía, claro, lo que pasa es que en Chile es una realidad. El imperialismo norteamericano con su poder no necesita un portaaviones en Valparaíso para incidir como incide al interior de Chile en la economía chilena, en la política chilena, en los negocios, en todo. En todo. Ese es un dato de realidad, no es una ficción. Y cuando lo necesiten lo van a hacer. Si el componente militar norteamericano no es para guerras, es para intervenciones, es para golpear, para instalar dictaduras, para echar abajo gobiernos democráticos como el de Salvador Allende. Yo a estas alturas, dado la situación, me parece gravísimo, gravísimo, que alguien justifique. Yo entiendo de la derecha, entiendo los pro norteamericanos. Mire, Piñera le regaló una bandera a Trump en la Casa Blanca, en donde al interior de la bandera de los Estados Unidos había una bandera chilena. O sea, lo que le quiso decir, para nosotros el ideal es estar dentro de Estados Unidos. Ese es nuestro ideal. Bueno, no sé si para usted, amiga y amigo, será ese el ideal. Pero sería bueno preguntarlo. Porque a propósito, Omar, de lo que tú decías, soberanía nacional. Pero es muy grave que desde el mundo progre o desde ese mundo alguien siquiera pueda acercarse a una justificación de que porque, no sé, en Venezuela hay dictadura, porque en Venezuela no sé qué, las elecciones, que hay una crisis migratoria para guardar silencio o justificar lo que está ocurriendo, me parece que eso simplemente favorece la intervención. Así de simple, favorece la intervención. Y hagámonos responsables y cargo de aquello. Hagámonos responsables y cargo de aquello. Porque esa intervención, yo insisto, no es solo para Venezuela, o sea, la apropiación del petróleo venezolano es una reconstrucción del Estado Nacional venezolano completo, pero también incide hacia Colombia y que duda cabe hacia Nicaragua y hacia Cuba. Entonces, creo que no me voy a referir a los dimi direte, a lo que dijo Trump o no lo dijo, lo que dicen los medios, incluso a lo que dijo el presidente Maduro, que está en su derecho de decirlo. No, no me voy a referir a eso porque me referí a hechos concretos. Usted no traslada un portaaviones con la cantidad de recursos militares, con lo que significa trasladarlo, ojo, porque vienen no sé cuántos barcos de guerra alrededor. Es una cantidad de petróleo, de recursos económicos que usted tiene que poner, es mucha. Para mantenerlo al frente de los 10 kilómetros, es mucho. Entonces, ya en sí mismo, esto refleja una situación que cierro. La ONU ha desmentido categóricamente al gobierno de Trump respecto de que desde Venezuela salga los carteles y todo. Lo ha desmentido. La ONU lo ha desmentido completamente. Pero no solamente la ONU, la DEA, que es un departamento norteamericano, también ha desmentido esa información. Entonces es una chiva, es una mentira, es falso, es falso. Si Estados Unidos quisiera hacer algo respecto de los temas de adicción, los temas de lavado de dinero al interior de su sistema financiero en Estados Unidos, créanme que lo podría haber hecho hace rato y no lo va a hacer porque ahí está el problema del negocio. Y hasta ahí le llega a la gente que hace negocio a ese nivel. Andrea Bocelli el otro día recibió un premio, el cantante que muy Sí, sí. reconocido en Chile, estuvo en el Festival de Viña y les dijo cosas bastante claras a Zuckerberg y otros más que estaban ahí en el escenario, en el lugar, se las cantó claras. Qué bueno que haya voces de ese tipo en el mundo, porque se necesitan mucho. Hay tres huelgas, amiga y amigo, hay tres huelgas ya generales en Italia.
Tres, yo saludo a las trabajadoras y trabajadores italianos, me inclino sobre su esfuerzo, porque no es fácil hacer huelga. No es cuestión, como dice la derecha, los medios hegemónicos, que los descontentos, o algunos noventeros, no nostálgicos noventeros, que le tienen desprecio al octubrismo, le tienen hasta rabia al octubrismo a la gente en la calle. No es tan fácil. La gente no sale a la calle porque le guste. No es tan fácil. Entonces, en Italia van tres huelgas generales. Ahí, ¿quién está empujando el carro? Trabajador y trabajador italiano, la familia italiana, los artistas italianos, la juventud italiana. Francesca Albanese amenazada por Trump. Ojo, amenazada por Trump. Francesca Albanese. Y Greta Thunberg, que también ha estado ahí en la primera línea. Es el tipo de liderazgo que yo creo que empiezan a abrirse camino en el planeta, tan necesarios, tan generosos, porque son personas que no las trata bien los medios hegemónicos, las maltratan. Son mujeres que son maltratadas. O sea, ya pasó la etapa en que a Greta y a Francesca las trataban así como, no, 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 ahora las maltratan, le están dando duro, ¿no? ¿Por qué? Porque se pusieron en la posición de defender Gaza, en la posición de estar en contra del militarismo del gobierno de Meloni, ¿no? En fin, que se reunió, se conversó con Kass, en fin. Eso podría decir. Y una última palabra, Omar, no más. O sea, yo ya creo que de verdad es una vergüenza nacional lo que está ocurriendo en Chile con la Administración de Justicia, pero aquí todos hablan de uno, del otro, del Contralor, de aquella, pero pucha, nadie quiere reconocer que la mayoría de los personajes involucrados en esa descomposición son los que acusaron a Daniel Jadwe, amiga y amigo. Exacto. Son los que acusaron a Daniel Jadwe. Entonces, yo no sé qué están. Bueno, a la fiscal la sacaron silenciosamente, salió del caso. No, es que es una cosa increíble, es increíble. Yo de verdad siento que se aguanta demasiado. Ha hecho mucho daño esto de que las instituciones funcionen, porque no funcionan. Y no es que uno quiera que no funcionen, es que no funcionan. Ese es el problema. No funcionan para el Estado de Derecho, para la Administración de Justicia. Yo creo que lo único que va quedando, si es que realmente hay un mínimo de sentido de derecho, de dignidad, de justicia, es que hoy mismo alguien en el Poder Judicial diga, mire, terminemos la chacota, este caballero hay que dejarlo libre, tranquilo, o sea, sigue preso en su casa, no pudo ser candidato, sigue siendo estigmatizado. Por favor, o sea, es más que evidente que todo lo que se ha buscado es tratar de dejarlo fuera de un escenario político donde evidentemente el Partido Comunista, Daniel Jadwe, militante del Partido Comunista, integrante de su comisión política, de su comité central, se le busca excluir, excluir, excluir de una manera tan brutal como la que cursa hasta hoy mismo. Sí, Juan Andrés, mira, solamente para cerrar, yo creo que cuando se cuestiona esa idea, ¿no es cierto?, de la soberanía nacional, en el fondo lo que se está haciendo es abrir el camino nada más y nada menos que al imperialismo. Sí, claro. Nada más y nada menos. Y el imperialismo ha actuado. Desde el 47 al 89 son 70 operaciones que hizo de cambio de régimen. Está documentado eso. Entonces, si se quiere cerrar los ojos, bueno, está bien. Ahora, en el caso de Chile particularmente, la intervención norteamericana, a mi juicio, desde mi lectura, comienza muy dura desde el gobierno de González Videla. Sube un escalón con el golpe de Estado, porque Y ahí se antes, Omar, mete, incluso sí, antes. incluso antes, pero ahí de Sí. manera mucho más presente, ¿no? Mucho más directa. Estoy pensando en que su capacidad de acción era mayor. Yo pienso que antes del gobierno de Gonzalo Videla todavía habían otras intervenciones. Estoy pensando en Francia, estoy pensando en Inglaterra, estoy pensando en otros países. Incluso en la propia Alemania, si no es por casualidad, ¿no es cierto?, que llegaron refugiados alemanes luego de la Segunda Guerra, no es por casualidad, pues.
es porque había una influencia alemana en Chile, que ha claro. existido, ¿no es cierto?, desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, a propósito, ¿no es cierto?, de los procesos de ocupación de tierra. Ya, bueno, no hay que, ¿para qué más? Pero lo que digo es que desde el momento del golpe de Estado lo que hace, ¿no es cierto?, el propio gobierno norteamericano es instalar también su propia élite, una propia élite servil, ya abiertamente servil, Sí, que es la élite neoliberal, que es la élite que hoy día sigue, ¿no es cierto?, eh, en la conducción del país. Eso es lo que hay. Em, bueno, vamos al poemita. amo el poema. Pequeño barco rojo. Tu retrato suspendido en el océano del muro, tu voz se mece como un pequeño barco rojo en la playa de Iloca. El sol se esconde al interior de una piña. Los platos platican su jornada. El reloj esta tarde dice poco, como las líneas de trenes desdeñadas, como esta foto con tus ojos desplazándose por las olas. Gracias, Omar. Bonito poema. Y más, terminando Barco. suavecito, embajada, ¿no? Embajada, Está bien. así es. Buenísimo. Que estén muy bien. Igualmente, Chao, amiga, amigo, chao. Hay que chao, seguir chao. dándole fuerte, fuerte. Así es, los últimos días, que estén bien, Los chao. últimos días, fuerte, fuerte. Chao, chao.